dispositivos tecnológicos, la primera oleada de explosiones se dio con los Vipers. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las teorías respecto de por qué sucedió eso. Sí. Al día siguiente hubo otra oleada de explosiones donde ya estallaban celulares, walkie-talkies, autos y motos también. Se reportó eso por lo menos desde el Líbano. Y lo que se decía era, bueno, más allá de que claramente había sido Israel quien intervino en los dispositivos, aparentemente colocando explosivo, aunque todavía no hay mucha certeza respecto de cómo sucedió. Lo cierto es que, son dispositivos que pueden llegar a cualquier persona, pueden estallar en cualquier lugar. De hecho, las imágenes de una persona comprando en la verdulería le estalla el Viper cerca de gente que estaba alrededor. Bueno, digamos, una nueva metodología muy cruel y que es parte de una táctica israelí que hay que ver detrás de eso cuál es la estrategia, digamos, central de todo esto. Porque hasta ahora lo que vemos es a un Israel estancado en lo que es la Franja de Gaza y mirando hacia el norte de Israel, o mejor dicho, mirando hacia el sur del Líbano, donde hace rato se están dando ataques de un lado y del otro. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, dijo ya directamente: estamos en guerra. Teniendo en cuenta lo que nuestro pueblo en el sur del Líbano ha estado experimentando durante 11 meses, claramente estamos en otra etapa, pero dijo: estamos en guerra. Declaraciones que obviamente trascienden porque, como veníamos diciendo, evidentemente la intención es, salirse de la Franja de Gaza, escalar el conflicto y ver hasta dónde llega. Recordemos que el embajador iraní en el Líbano también, si bien no sufrió grandes heridas porque el Viper no lo tenía él, sino un asistente, no sufrió grandes heridas, pero fue claramente una de las víctimas, ¿no? En este ataque. Russia Today, que habla de 30 muertos y miles de heridos. Claro. Sumando los 2 días de explosiones, ¿no? Y aparte los heridos de gravedad, con el correr de las horas, lamentablemente algunos terminan muriendo y van sumándose a las víctimas fatales. Pero es tremendo, digamos, 30 muertos en 2 días de ataques con una manera muy novedosa, ¿no? De atacar, en este caso. Vamos a hablar también de las repercusiones por parte de Israel. Porque al Viper se le encontró supuestamente 20 gramos de explosivo. Sí. Lo que no sé después son las motos, los autos. Todavía no hay muchas precisiones al respecto. Sí, lo que hay que decir es, ¿qué pasó en la inteligencia de Hezbollah, no? Que, digamos, evidentemente se les pasó por alto que los dispositivos que estaban utilizando compradas a una empresa taiwanesa, pero que en el medio evidentemente hubo una intervención israelí, llegaron, no solamente a miembros de Hezbollah, sino a otras personas que accedieron a esos dispositivos y generó esta situación. Es que es realmente novedosa la manera de hacer terrorismo, ¿no? Sí, también se cuestionan, muchos se empiezan a cuestionar de qué están hechos los teléfonos. Es posible que con un hackeo me reviente el celular, me arranque un brazo. Eso es lo primero que pensamos, ¿no? Claro. La primera hipótesis. Y también decir que 12 funcionarios actuales y anteriores de defensa e inteligencia de Israel señalaron a una agencia que Tel Aviv está atrás. Como decías, oficialmente no es que Israel dijo fuimos nosotros, pero tampoco lo desmintió. No, y ahí está también en la mira BAC Consulting. Aparentemente, y todo esto es siempre hablando de, ¿cómo se dice? En potencial. Sí. Porque tampoco hay muchas precisiones. Pero aparentemente detrás de la instalación de estos explosivos en los Víperes está BAC Consulting, que es una empresa que estaba en Hungría. Recordemos que en Hungría Víctor Orbán tiene una posición muy pro-Israel y que se creó exclusivamente para eso, para comprar los Vipers desde Taiwán y desde allí venderlos. Obviamente ya los vendía a otros usuarios
como víperes normales, pero sabían que, digamos, el foco estaba puesto en los víperes que iban a comprar los miembros de Hezbollah, y esos estuvieron obviamente manipulados y tenían este explosivo que se llama PETN. Pero esto complejiza más, porque si Hungría está involucrado en la... Bueno, hay que ver hasta dónde llega la investigación. Todo esto el Líbano lo llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Sí, pero bueno. y pide una investigación que determine las responsabilidades. Israel no se hizo cargo, digamos, de manera oficial. Obviamente que todos sabemos que de fondo está Israel en estos ataques. El tema es cómo, quiénes fueron los intermediarios y si hubo o no aliados europeos que, bueno, facilitaron las cosas. Cómplices en este ataque. Que recordemos, entre los muertos hay 2 niños, 2 menores de edad. Vamos a escuchar ahora a una periodista libanesa que charlé con ella. Bueno, me envió un audio, después no pudimos comunicarnos, ya no le llegaban los mensajes. Obviamente, ¿no? La situación es desesperante. Además, ella decía que no sabía qué iba a pasar al día siguiente, con lo cual no podía darme precisiones respecto de si iba a poder estar cerca de un celular en una entrevista. Así que, bueno, me envió un audio y habló de estos ataques. Van a escuchar en primera persona, porque ella estaba en la calle, me dice, cuando de repente empiezan a estallar algunos dispositivos, y también da cuenta de cuál fue el clima social y cuál es el clima entre la gente del Líbano que está atravesando este momento. Escuchemos lo que decía Bafi Ibrahim. La agresión israelí, porque esta es un acto, realmente una acción terrorista, con todo el sentido de la palabra, con todo lo que se puede describir a un atentado terrorista, porque jugar con la seguridad de todo un pueblo de tal manera, utilizando estos dispositivos electrónicos para violar todas las normas y las leyes internacionales. Eso en ninguna guerra se ha visto de tal manera realmente. Eso, además, solo, recojo opinión del pueblo, de la calle. Yo estaba en plena calle cuando esto ocurrió y vi con mis propios ojos las reacciones de la gente, lo que decían la gente. La gente decía que solo los cobardes son capaces de hacer ataques de tal género, de tal naturaleza. Ahora escuchaban, tremendo, ¿no? El testimonio de una periodista libanesa que decía, bueno, es de cobarde, este tipo de ataques es solo un cobarde podría hacerlo. Desde Israel, como te decía, no hay, digamos, información oficial, no se hacen cargo oficialmente, pero el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, aprobó el día de ayer los planes defensivos y ofensivos para las tropas en el norte del país, esto es la frontera con el Líbano. Y bueno, evidentemente se viene una intervención mucho más fuerte de las que estuvimos viendo en estos días. El Pentágono dice además tener cierto temor de que se inicie una guerra de Israel contra el Líbano, que se involucren aparte otros países. Recordemos que Irán todavía tiene pendiente una respuesta a la muerte de Haniyeh en territorio iraní. Ahora se suma esto porque, insisto, también resulta herido el embajador iraní en el Líbano. Irán es un aliado tanto de Hamas como de Hezbollah. El tema es cuál es la estrategia de Israel. Evidentemente, por todo lo que estamos viendo, escalar. Hay una intención clara y concreta, a pesar de lo que refiere Biden. De hecho, de Estados Unidos hace rato había estado Anthony Blinken hace algunas semanas y le había pedido a Netanyahu que baje un poco el nivel de violencia. Evidentemente Israel, continúa. De hecho, ya lo habían dicho propios funcionarios del gobierno de Netanyahu, que todo bien con la alianza con Estados Unidos, pero quienes deciden sobre cómo defenderse son ellos, los israelíes, como diciendo todo bien, pero no te metas, nosotros decidimos cómo va a seguir la operación militar. Así que veremos, porque el Pentágono lo que dice es que Israel podría optar por una operación rápida y a pequeña escala, más que por una gran ofensiva contra el Líbano, pero, la incertidumbre es cuáles van a ser las respuestas y es muy fina la línea, o sea, por más que quieras
llevar adelante una operación rápida y a pequeña escala, no sabes cuáles van a ser las consecuencias y la respuesta del otro lado. Así que vamos a ver qué sucede. Quiero que escuchemos ahora también a Josep Borrell. Sobre Borrell quiero decir una cosa. Esto es aparte, ¿no? Paréntesis. Ursula von der Leyen, que es la presidenta, digamos, de la Comisión de la Unión Europea, lo que hizo, recuerden que, bueno, salió bien parada en las últimas elecciones, más allá del avance de otros partidos que hasta el momento no tenían mucha visibilidad en el Parlamento Europeo, logra formar un gobierno y nombró a sus ministros, nuevos ministros, ¿no? Los que ella ya viene gobernando, pero obviamente hay una renovación, tiene un nuevo gabinete y está desplazando a, digamos, varios nombres, entre ellos Josep Borrell, de hecho va a ser reemplazado. Borrell, con quien había cierta fricción en temas, en lo que es la guerra en Ucrania no había fricciones, pero sobre tema Israel, ahí la posición de Borrell era, no te diría pro-Palestina, pero sí de condenar constantemente las acciones del gobierno de Netanyahu, y von der Leyen tiene una mirada un poco, digamos, más moderada al respecto. Entonces, lo que se puede analizar de este desplazamiento es una postura mucho más pro-Netanyahu de la Unión Europea que la que veíamos hasta el momento, con una buena parte de los países, inclusive, bueno, España fue el último país en reconocer al Estado palestino como un Estado oficial, así que veremos cómo se dan estas fricciones. Pero escuchemos entonces lo que decía Josep Borrell, que está pronto a dejar el cargo de canciller de la Unión Europea respecto de los ataques al Líbano. Ciertamente existe la posibilidad de que la guerra se extienda, no solo hacia el Líbano, sino que ya está afectando el Mar Rojo con fuego. Justo antes de la guerra en Gaza, las perspectivas eran buenas para la situación en Yemen. El representante especial de las Naciones Unidas, que cuenta con todo nuestro apoyo, estaba trabajando para iniciar un acuerdo. Desafortunadamente, la guerra en Gaza comenzó y todo se detuvo, y sigue detenido. Este es uno de los ejemplos del efecto de desbordamiento de la guerra. Ahí escuchaban entonces a Josep Borrell, también mencionaba los ataques de los hutíes de Yemen, que están generando también bastante incomodidad en el Mar Rojo, y sabemos que los objetivos son o buques israelíes o, digamos, cualquier transporte que vaya a Israel para abastecer a los israelíes. Están sufriendo ataques, aparte muy certeros, por parte de los hutíes, que es otro foco de conflicto. Así que veremos cómo sigue todo esto. Como les decía también al principio, hubo en la Asamblea General una resolución que aprobó la gran mayoría de los países, que si bien esto no es vinculante y que aparte estaba ya, digamos, pensado, digamos, no tiene que ver explícitamente con lo que vemos en el Líbano, sino que estaba ya pactado que se realice esta votación, sí da cuenta de una enorme cantidad de países que, por ejemplo, en este caso lo que hacen es aprobar una resolución que pide el fin de la presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. Se le dan 12 meses a Israel para que se retire de territorio palestino ocupado. 124 votos a favor, solo 14 en contra. Entre los 14 están países como, bueno, obviamente Israel, Estados Unidos, Hungría, pequeñas islas como, bueno, ahí tenemos a Papúa Nueva Guinea, Palau, Paraguay y Argentina. ¿Se le da cuánto a Israel para que se vaya de Franja de Gaza? 12 meses, un año. Después hubo algunas abstenciones también que llamaron la atención. Bueno, Alemania, Canadá, Ecuador, Italia, Panamá, Uruguay, pero bueno, la gran mayoría del mundo lo que está pidiendo es que se retire Israel del territorio palestino ocupado. Habrá que ver si la resolución que presenta Líbano ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ahí sí las resoluciones aprobadas son vinculantes, bueno, vamos a ver, ahí sabemos que es clave el rol de Estados Unidos, aliado de Israel, que viene ya poniendo varios obstáculos en el medio para aprobar resoluciones
que van en contra de Israel. Pero bueno, así está la situación en el Líbano, veremos cómo sigue todo esto y a la espera de que esto no escale porque se podría desatar una guerra regional que no le conviene absolutamente a nadie.